A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Yanela Clavo. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca, ya lo sabes. Radio Marca es una radio muy saludable porque se habla de deporte, de la competición, información, protagonistas, pero también nos preocupamos de tu salud y a través del deporte se consigue salud. Luego, claro, solamente a través del deporte, pues no, hay otros muchos aspectos que hay que cuidar y de eso nos encargamos aquí, de esos aspectos a lo mejor en los que no se hablan el resto del día, como es la alimentación, como es el correcto descanso, como es la salud y el bienestar mental. En fin, ya sabes, hablamos de todo lo que tenga que ver con la salud. A esta hora, a las 3 de la tarde, todos los días y hasta las 4, con muchos protagonistas. Vamos con una semana bastante intensa, bastante cargada de contenidos y donde, como siempre, vamos a aprender un montón de cosas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una enfermedad que personalmente tampoco conocía, es una enfermedad más desconocida, que es la amiloidosis, una enfermedad rara, provoca pues la acumulación de proteínas anómalas en los órganos y bueno, pues termina afectando pues a la función de los órganos, generando pues serios problemas en la salud de los que lo padecen. Y vamos a hablar con el doctor Lorenzo Silva, él es neurólogo y nos va a hablar un poquito de esta enfermedad, de su prevención, de su diagnóstico, de los síntomas, para conocer un poquito más sobre ella. Después estaremos haciendo ejercicio con Martín Jaqueta y además hoy, desde muy lejos, desde Argentina, allí va a estar Martín Jaqueta hablando de un montón de cosas que tienen que ver con la actividad física y lo que él siempre dice. Cuando le digo, Martín, ¿hoy de qué vamos a hablar en el programa? Y dice, Yane, de salud, de sumar minutos. Tú tranquila, vamos a sumar minutos cada día, cada lunes. Bueno, pues de una manera distinta, con distintos ejercicios, disciplinas deportivas que nos ayuden en nuestra salud. Y luego también le preguntaremos cómo está siendo su entrenamiento en Argentina, porque se ha ido por pocos días, además por buena causa, porque era a celebrar su cumpleaños, que llevaba muchos años sin celebrarlo allí, con los suyos y con sus amigos, pero he visto en las redes sociales que no ha parado ni un solo minuto. O sea, ha estado entrenando y entrenando y entrenando y yo pensando, ¿y este cuándo soplará las velas? Pues no ha tenido ni tiempo, No ha hecho más que entrenar y que hacer ejercicio. Pero bueno, que nos cuente, que tiene muchas cosas que contarnos el bueno de Martín Jaqueta. Mañana, martes, además de ser por la tarde la gala de Radio Marca, que estamos todos expectantes con un montón de protagonistas, de invitados, y va a ser algo fantástico en el Comité Olímpico Español. También tenemos Cuídate antes de la gala y tenemos, como todos los martes, consulta de osteopatía con Dani Porro, director del centro Atrio 3, así que aprovechad, ya os lo dije la semana pasada, muchos aprovechasteis, son las últimas consultas ya de la temporada. Nos quedan 3, 4 martes, no todas van a ser de osteopatía, fisioterapia, también tendremos de nutrición, así que aprovechad, porque oye, ya empezáis a tener alguna molestia o estáis con alguna dolencia, con alguna lesión en la que, bueno, ahora estáis en un proceso de recuperación y queréis ver si podéis hacer algo, por ejemplo, pues de cara a las vacaciones. Oye, me voy de vacaciones, no quiero llevarme la lesión, arrastrar la lesión, estas molestias, ¿qué es lo que puedo hacer? Esta es vuestra consulta. Siempre os digo que os adelantéis porque también os podéis enviar vuestra consulta a través del correo electrónico. Yo las voy recopilando y mañana
pues le traslado esa consulta a Dani Porro. Así que nos podéis enviar un correo electrónico a cuidate@radiomarca.com, cuidate@radiomarca.com. Y nada, ahí nos enviáis la consulta o directamente reserváis turno. Oye, mira, yo te voy a mandar la consulta, te voy a preguntar sobre esto, pero es que quiero preguntárselo yo a Dani porque le quiero contar más cosas. Pues también sería una forma fantástica de poder reservar turno. Abriremos la Biblioteca de la Salud con nuevo título, protagonistas, Boticaria García, Inés Liperheide, nuestra psicóloga Patricia Gutiérrez, en fin, ya sabes, por aquí se van a pasar nuestros colaboradores habituales de todas las semanas, pero también nuevos protagonistas e invitados que pasarán por Cuídate. Vamos a comenzar ya con los contenidos del programa de hoy. Tengo muchas cosas que contaros en cuanto a actualidad en materia de salud, así que os lo voy a contar en los próximos minutos y rápido nos metemos con los contenidos. Vamos allá. Hola, buenas. Dígame. Venía por eso que se juega con un balón, que juegan 11 y hay que meter la pelotita en una portería. ¿Fútbol? Eso. Pues mire, tenemos Liga, Copa, Champions, Mundiales de clubs, Nations League. ¿Y de lo de meter una pelotita en un aro metálico? Baloncesto. Eso. De eso tenemos la Liga Endesa, las finales de la NBA, la Euroliga. ¿Y lo de los coches eso que van a toda velocidad? Fórmula 1. Eso. Todos los grandes premios. ¿Y lo de las motos que van? Todos también. ¿Y lo de la raquetita esta que le dan tenis? Todos los torneos. Anda ya. En Radio Marca tenemos todo el deporte. ¿Y les cabe en una sola radio? Por supuesto que sí, 24/7, 365. ¿Es un teléfono, un número de referencia? No, hombre, no, que tenemos todos los días, todo el deporte, todos los meses, todos los años. ¡Qué barbaridad! Porque Radio Marca es la radio del deporte. Estaba diciéndole yo a mis compañeros aquí que tenía un calor ahora mismo en el estudio. Aprovecho ahora que ya empiezan a subir mucho las temperaturas, cuidado con el aire acondicionado. No pongáis el aire muy, muy bajito, que luego vienen los resfriados. Una temperatura media de 23, 24 grados sería lo correcto. Mi predecesor Sauquillo lo tiene muy a gala. Incluso dice, voy a subir un poco más los graditos, a 24, 25. Y yo aquí pues me aso, parezco un pollo. Ahora mismo un pollo. No pasa nada, tampoco. Pero bueno, que no abusemos del aire acondicionado. Esa va la primera recomendación de la semana. Bueno, vamos con ese repaso en materia de salud. Las dietas bajas en calorías aumentan el riesgo de sufrir episodios depresivos. La restricción calórica sin control médico lleva a eliminar nutrientes clave como la glucosa, omega 3, vitamina B12, beneficiosos para el cerebro. Y este tipo de dietas son las que más nos pueden llamar la atención en esta época, por aquello de quitarte pues unos kilos rápidamente. Error. Este trabajo pone de manifiesto que prescindir de alimentos a los que asignamos muchas calorías también nos aleja de nutrientes esenciales. Se considera una dieta sana aquella rica en alimentos poco procesados, frutas, verduras frescas, cereales integrales, frutos secos, semillas, proteínas magras, pescado, y se les asocia generalmente pues, a un menor riesgo de depresión, mientras que una dieta poco grasa en la que predominan los alimentos ultraprocesados, los carbohidratos refinados, las grasas saturadas, las carnes procesadas, los dulces, se asocia generalmente a un mayor riesgo y esto es lo que explican los investigadores. Así que tengamos mucho cuidado con cómo hacemos esa restricción de calorías en nuestra dieta, siempre con un control médico, porque pues ya no solo es que se ve afectada nuestra salud más física, sino que nos lleva pues a no cuidar el cerebro y a esos episodios que se están investigando, de aquí el estudio y más investigaciones que va a haber, nos lleva a sufrir esos episodios depresivos. Las dietas bajas en calorías. Nos preguntan en la información que siempre puedes ampliar en la sección de salud del mundo.es, sección de bienestar de marca.com, Cuídate Plus o Infosalus. ¿Tienes la cintura más ancha que la mitad de la altura? Repito, para la regla de 3. ¿Tienes la cintura más ancha que la mitad de tu altura? Pues un nuevo estudio advierte sobre el riesgo cardíaco. La obesidad afecta a una proporción sustancial de pacientes con insuficiencia cardíaca y se ha informado que el riesgo de esta insuficiencia cardíaca aumenta a medida que aumenta el índice de masa corporal. Ya sabéis, el IMC, tener una cintura más ancha que la mitad de la altura corporal puede ser un indicador clave
de riesgo para desarrollar problemas cardíacos, especialmente, pues como estamos diciendo, esa insuficiencia cardíaca. Si hablamos de medidas corporales, siempre pensamos pues en ese famoso IMC, esa regla de 3 que tienes que dividir, multiplicar el peso por la altura por 2, dividirlo. Bueno, no me acuerdo cómo era la regla, porque ya la calculadora directamente te lo hace. Últimamente se ha estado hablando mucho de ello. El IMC es la medida más común de la obesidad, pero está influenciada por factores como el sexo, la etnia, y eso en una regla de 3 o en una cuenta pues no lo tiene muy en cuenta. Y no habla de esa distribución de la grasa corporal, con lo que al final el IMC tiene fugas. La relación cintura-altura se considera una medida más robusta de la adiposidad central, la deposición dañina de grasa alrededor de los órganos viscerales. Así que ya sabes, nos medimos la circunferencia y la altura, pues la mitad más o menos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se siguen los estudios, por supuesto, las investigaciones, pero bueno, ya como vemos, el IMC va quedando más obsoleto, más escaso, por lo menos en cuanto a información que tiene que ver con nuestra salud. Un alimento te ayuda a bajar el colesterol y prevenir la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Hoy la cosa va mucho de dietas, legumbres. Las legumbres, hasta no hace mucho consideradas muy calóricas y hoy considerada ya una de las mejores opciones para tener una dieta sana y equilibrada. Un nuevo estudio ha revelado que comer habitualmente una taza de alubias al día puede ofrecer beneficios medibles para la salud cardíaca y metabólica y reducir así el riesgo de enfermedades crónicas. El estudio de 12 semanas de duración realizado en 72 personas con prediabetes mostró una asociación entre el consumo del garbanzo y la mejora de los niveles de colesterol, mientras que el consumo de alubias negras se relacionó con la reducción de la inflamación, y de la inflamación también estamos hablando mucho últimamente. Las alubias negras y los garbanzos se consumen habitualmente, pero a menudo se pasa por alto en estudios detallados sobre su impacto en el colesterol, en esa inflamación que estamos diciendo, entre las personas con riesgo de padecer cardiopatías o diabetes. Nuestro estudio, según los autores, nuestro estudio demostró los beneficios del consumo de alubias en adultos con prediabetes, pero son una gran opción para todo el mundo. Estos hallazgos podrían utilizarse para informar a las directrices dietéticas, a los médicos o a los programas de salud pública centrados en la prevención de las enfermedades cardíacas y la diabetes. También pues los investigadores hablan que sustituir con las legumbres en conserva, secas o congeladas, otros alimentos menos saludables, pues es un buen punto, por ejemplo, de partida para aumentar su consumo. Sin embargo, hay que tener cuidado con los ingredientes adicionales, lo que le ponemos cuando vamos a cocinarlos, como por ejemplo la sal, el azúcar, pues según lo que esté compuesto el plato. Hay muchas formas de incorporar las legumbres a la dieta habitual como medio rentable de mejorar esa salud general y reducir ese riesgo de enfermedades. Se pueden licuar, por ejemplo, para añadir algo de espesor a la base de una sopa, añadirlas como aderezo de una ensalada, combinarlas con otros cereales como el arroz o la quinoa. Son ideas que nos dan los investigadores y que nos vienen muy bien. Oye, pues yo no había pensado meter legumbres para esperar un poquito la sopa. Pues ya estamos tomando las legumbres, o en una ensaladita, que ahora en verano, pues ¿no has visto las ensaladas, por ejemplo, de lentejas o de garbanzos? Bueno, pues también muy bueno para tener en cuenta y tener la presencia de legumbres en nuestra dieta diaria. Trasplante de microbiota fecal. Un estudio señala que podría tener efectos imprevistos en otras zonas del sistema digestivo. Con esto de hablar tanto en los últimos años de la microbiota, también hemos hablado de ese trasplante de microbiota fecal, y los investigadores señalan que la región de donde se extraen las bacterias y luego se colocan resulta vital para que no haya efectos secundarios. No deberíamos poner a discreción microbios del intestino grueso en diferentes partes del intestino que no deberían estar allí. Esto puede tener consecuencias duraderas e imprevistas, así como desequilibrios en el ecosistema intestinal de los pacientes. Creo que es una especie de llamada de atención a la comunidad de que tal vez no deberíamos poner a discreción microbios del intestino grueso, pues en esas partes del intestino, porque no deberían estar. Habéis escuchado, ¿verdad?, hablar del trasplante de microbiota fecal. Yo creo que lo hemos tratado aquí de manera general, hablando de la microbiota en Cuídate, pero podríamos, si queréis, hablar un día de este tema, porque, como digo, últimamente se está hablando como posibilidad para cuidar la microbiota, las enfermedades intestinales, pues esa posibilidad que existe del trasplante fecal. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo realizarlo?
Bueno, pues hablaremos de ello en el programa. Vamos a empezar ya con los contenidos. Empezamos conociendo esa enfermedad de la que os hablaba hace un momento, que el 5 de junio se ha presentado un documental hablando de la amiloidosis, esa enfermedad rara que provoca la acumulación de proteínas anómalas en los órganos. Ampliamos esta información con el doctor Lorenzo Silva. Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla? Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato. Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma? ¿Qué va? Nuestros detectores distinguen entre animales y personas. Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas. Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas. Cuídate. Yanela Clavo. Bueno, pues como os estaba comentando al principio del programa, anunciando los contenidos, el pasado jueves 5 de junio se presentó el primer documental sobre la amiloidosis, la enfermedad que vamos a tocar hoy en el programa, una enfermedad rara que provoca la acumulación de proteínas anómalas en los órganos y afecta gravemente su función y de la que conocemos bastante poco. Una enfermedad donde es fundamental que se diagnostique a tiempo porque es posible un tratamiento que permita una vida pues lo más normal posible. En fin, que yo creo que es importante conocer las enfermedades, por eso estas secciones en clave de salud, bueno, pues para conocer los síntomas de las enfermedades, para, bueno, pues si nos reconocemos en ellas, pues poder acudir al médico y tener un diagnóstico, y con un diagnóstico poder tener un tratamiento, ¿no? Esto es muy, muy importante. Hablamos en todas las enfermedades, fijaros, llevamos todo el año hablando ya no solo de prevención, sino de la importancia de un diagnóstico precoz, ¿no? Cuando es una enfermedad rara, bueno, pues sí cabe mucho más en el caso que pueda tener ese diagnóstico y ese tratamiento, porque por desgracia hay muchas enfermedades raras que no lo tienen. Para hablar de este tema, de la amiloidosis, estamos con el doctor Lorenzo Silva, especialista en neurología del Hospital Universitario Puerta de Hierro y además es miembro de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Hoy va a abrir bueno, pues este tema en Cuídate, una enfermedad de la que nunca hemos hablado, así que vamos a estar todos con los oídos bien abiertos para conocer un poquito más sobre la amiloidosis. Y además con alguna pregunta curiosa que tengo que hacerle, doctor, porque hay unas circunstancias, unas características curiosas dentro de la enfermedad que a mí me han sorprendido bastante. Pero bueno, eso en unos minutos. Primero vamos a conocer qué es la amiloidosis. ¿Qué es exactamente? Bueno, cuando hablamos de amiloidosis, lo que hablamos son de, como habéis mencionado antes, son distintas enfermedades en las cuales el final es común a todas, que es el depósito de una proteína anómala en los tejidos, ya sea o porque hay un exceso de esa proteína que no debería de haber, como puede ser en algunas enfermedades hematológicas, ya sea por el propio envejecimiento de los sistemas de depuración proteicos que tenemos nosotros, o como es en el caso de la amiloidosis por transtirretina hereditaria, que haya una mutación que favorezca el depósito de esa proteína en los tejidos. Ajá. ¿Y qué provoca esa cantidad de proteínas por exceso o por defecto, está diciendo, no?
Claro, nosotros tenemos, pues por ejemplo, en cuadros hematológicos, como pues puede ser la amiloidosis por depósito de cadena ligera, que es una parte, es un fragmento de nuestras inmunoglobulinas. Si se empiezan a producir de forma, digamos, indiscriminada, pues vamos a tener un depósito de esas proteínas que no somos capaces de eliminar, formando lo que llamamos las placas de amiloide. Sin embargo, si nosotros tenemos una mutación en una proteína, como es el caso de la amiloidosis por transtirretina, esta mutación favorece ese depósito, sin que tenga que existir un exceso de proteína en sangre. ¿Y qué provoca esta enfermedad, ¿no? ¿Qué provoca en el paciente? ¿Qué supone tener esta enfermedad? Pues vamos a ver, realmente a nivel teórico cualquier órgano del cuerpo humano puede verse afectado por el depósito de amiloide. Si bien es verdad que hay dos órganos, digamos, que predominan un poco sobre los demás, que sería el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso periférico, lo que son los nervios, y el corazón. Son los que más se ven afectados. Claro, entonces los síntomas derivan principalmente de la afectación de estos órganos, pero bueno, puede verse afectado cualquier órgano, puede verse afectado el riñón, el intestino, incluso los ojos, pero bueno, principalmente el sistema nervioso periférico y el corazón. Y claro, aquí es importante, bueno, como en todas las enfermedades, ¿no? Ese diagnóstico, ¿no? Para tener un tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas? Porque claro, como puede estar en distintos órganos, entiendo que los síntomas son muy amplios y el poder reconocerlos es complicado. Sí, son síntomas muchas veces que llamamos vagos. De hecho, la amiloidosis es una de las grandes simuladoras que hay en medicina, que pueden ser síntomas desde la propia pérdida de peso, desde problemas de mareos al ponernos de pie, por ejemplo, o sea, síntomas relativamente banales, a síntomas ya con fases más avanzadas de la enfermedad, como pueden ser pues la pérdida de sensibilidad en manos y pies, pérdida de fuerza, dificultades a la hora de controlar el ritmo intestinal, podemos tener incontinencia urinaria, podemos tener alternancia de estreñimiento importante con cuadros de diarrea y pérdida de peso muy importante, y luego también los síntomas derivados de la afectación cardíaca, el cansancio, la falta de aire con el ejercicio, la presencia de arritmias. Pero bueno, luego también es verdad que hay que tener en cuenta que en las formas que son hereditarias es muy importante conocer los antecedentes familiares de los pacientes, también para poder acceder rápidamente a estos diagnósticos. Claro, el diagnóstico. Porque entiendo, bueno, si tiene ese componente genético, tú naces con la amiloidosis, ¿no? Aunque no haya dado la cara. Y hay otras, dependiendo de la amiloidosis que sea, a lo mejor pues de repente aparece a cierta edad. Exactamente. Vamos a ver, eso ocurre sobre todo con la forma de amiloidosis hereditaria más común, que es la amiloidosis por transtirretina, en la cual, claro, uno nace con la mutación, entonces, pero no nace enfermo, nace en lo que llamamos un estado de portador. Y entonces, a lo largo de la vida, tiene ese potencial de desarrollar la enfermedad, y por lo tanto nuestra tarea como médicos ya no solo es diagnosticar bien, sino que estos pacientes que son portadores es seguirlos e identificar lo antes posible el inicio de la enfermedad para poner tratamiento. Claro, y con unos síntomas tan amplios, tan abiertos, ¿no? Porque lo podemos reconocer hasta con hechos, pues situaciones banales, lo que ha dicho usted, doctor, pues al levantarse de repente tener un mareo, que solo puedes una reacción vagal o tenerlo, bueno, pues yo qué sé, cualquier día te puede ocurrir y por nada, ¿no? No tiene que haber un origen o una enfermedad. Son síntomas pues muy difíciles de reconocer, como para ir al especialista y que te dé un diagnóstico. ¿Cómo actuaríamos ante esta situación? Si no tenemos datos, por ejemplo, en este caso, si hablamos del hereditario, pues que puedas tener datos de tu familia. Pero si no los tienes y estás de nuevas, aquí nos encontramos con una barrera bastante importante para llegar a ese diagnóstico. Sí, a ver, yo también no hay que llamar tampoco a la histeria. A la alarma, claro. Claro, a la alarma, es decir, que sí, bueno, que es, como hemos dicho, son cuadros muy frecuentes. El que alguna vez nos levantemos y nos mareemos, pues es algo que es muy común. Claro. Hay que sospecharlo, pues por ejemplo, este cuadro, que es lo que llamamos hipotensión ortostática, es decir, que cuando uno se pone de pie, la tensión baja y se produce el cuadro de mareo, y a veces incluso un cuadro de pérdida de conocimiento por un síncope. Pues hombre, cuando es algo que es muy repetido o que es realmente limitante para el paciente, sí que deberíamos de pensar en esta enfermedad, por ejemplo.
Pero que ya digo que no es que son cuadros que pueden aparecer de forma muy común en la población, incluso no hace falta tener una patología subyacente para presentarlos. ¿Y para el diagnóstico cómo se diagnostica? La amiloidosis depende del tipo de proteína que se deposite, se puede llegar al diagnóstico por una u otra vía. En la amiloidosis hereditaria por trastirretina, el diagnóstico a día de hoy lo podemos hacer pues con síntomas compatibles y demostrando una mutación en el gen. Entonces, de esa manera podemos, pero en otro tipo de amiloidosis a veces es necesario, en la mayor parte de los casos, tener una biopsia del tejido. Es decir, demostrar la presencia de esa proteína anómala en un tejido que esté afecto. Vale, claro, es que es complicado, repetimos, por los tipos de amiloidosis que existen y luego llegar a ese diagnóstico, pero bueno, pasa también en otras muchas situaciones, ¿no? Hay una cosa curiosa, concretamente en este tipo de amiloidosis, que me pasaba en la información, decía que tiene 2 focos endémicos en España, uno es Mallorca y Valverde del Camino. Esto me ha sorprendido bastante. Sí, son focos endémicos para amiloidosis hereditaria por trastirretina. Ajá. ¿Y se sabe el por qué aquí en estas zonas? ¿Qué es lo que ocurre? Pues la verdad es que no se sabe exactamente. Es decir, el foco más, a nivel europeo, el principal sitio donde se encuentra esta enfermedad es en Portugal. Que de hecho la persona que la describe, que es el doctor Andrade, es el que da nombre originalmente a la enfermedad, que es enfermedad de Andrade. Y bueno, pues probablemente hay gente que teoriza que es por el propio comercio portugués, con la cercanía de Huelva a Portugal, que pudieran ser inmigrantes portugueses los que al final originan esos focos en la península ibérica y en Baleares. Vale, donde más se hayan asentado y ya está, pero no es por nada ambiental ni nada que ver por el momento, ¿no? Que se sepa. No que se sepa. Claro, es que a mí me sorprendió bastante cuando me dieron el dato y dije, uy, qué raro esto, ¿no? Y me resultó bastante curioso. Yo no sé si tienen en este tipo de enfermedad, este tipo de amiloidosis, algunas cifras o datos, o todavía no se sabe por eso de la complicación también del diagnóstico, si se da más en hombres y en mujeres, o por lo menos en esa parte hereditaria, ¿no? Si es más hombres, mujeres, si da la cara a determinada edad. Más datos del paciente tipo. Claro, es la distribución por sexos es similar. Similar. ¿Y en edades? O sea, para empezar con síntomas. Claro, nosotros tenemos 2 grupos importantes de amiloidosis hereditaria por trastirretina. Uno son aquellos que llamamos de inicio temprano, que son los menores de 50 años y que es la forma habitual de presentación en los focos endémicos, en Valverde del Camino y en Palma de Mallorca. Y luego tenemos otra forma, que es la que llamamos no endémica, que es la que no aparece en estos 2 lugares tan específicos, que suele ser de un inicio más tardío, por encima de los 50 años. Vale. Y, doctor, claro, si tú no tienes datos, porque lo ideal sería, pues lo que decimos, tener esos datos de tu familia, ¿no? De tus padres, y si lo han padecido, si no, y hacerte una prueba, un test genético, entiendo que se podrá hacer. Sí, nosotros, de hecho, en los familiares de los pacientes hacemos test genéticos para ver si ellos presentan la mutación y son portadores para poder comenzar a seguirles. Pero habrá muchas personas que ahora mismo, obviamente no estamos hablando de una enfermedad, y más concretamente este tipo de amiloidosis, lo que decíamos, no se trata de alarmar y que ahora con síntomas que se hayan hablado pensemos que puede haber mucha gente con este tipo de amiloidosis. Pero hay personas que ahora mismo pues están sin diagnosticar, no tienen esos datos o antecedentes familiares y no lo sepan, y a lo mejor pues que digan, vale, y yo sí tengo mis dudas, ¿a qué especialista tienes que ir? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Claro, vamos a ver, es una situación en la cual muchos pacientes con amiloidosis no llegan por la complejidad que tiene la enfermedad, y a veces lo banal de los síntomas al inicio, que los síntomas se parecen mucho a otras enfermedades, a veces se tarda mucho en llegar al diagnóstico. Por norma general, yo como neurólogo, nosotros recomendamos en pacientes con polineuropatías, o sea, con una afectación de los nervios en las cuales no conozcamos la causa, en esos pacientes sí que recomendamos pedir la genética, si no sabemos de qué se trata esa polineuropatía, por lo menos tener una genética de trastirretina. Porque
porque es una enfermedad que al final tiene un tratamiento potencial y sobre todo tratamiento es más efectivo mientras antes lo implementemos. Y ahora mismo el tratamiento, ¿cuál sería? Ahora mismo en la amiloidosis hereditaria por trastirretina hay varias líneas de tratamiento. Por un lado tenemos tratamientos orales que lo que buscan es estabilizar la proteína y evitar su depósito. Y luego también a día de hoy tenemos las terapias génicas, en las cuales son fármacos que lo que buscan es disminuir la producción de trastirretina actuando sobre nuestro propio material genético. Ajá. Entiendo que se habla de una enfermedad crónica y con un tratamiento ya, bueno, pues que te va a acompañar pues para toda tu vida. Sí, a día de hoy sí. Y si día de hoy se trata de una enfermedad crónica. Y si no tienes ese diagnóstico ya, entiendo que aquí también, como decíamos al principio, es importante ese diagnóstico precoz para respuesta al tratamiento, para la afectación de los órganos pues a largo plazo. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico precoz? Porque sí que está demostrado que la efectividad de los fármacos es mayor cuanto antes lo comenzamos, o sea, cuando los síntomas y los signos de enfermedad son menores. Bueno, cuando son más eficaces los fármacos. Como siempre decimos, al final, prácticamente todos los acercamientos que tenemos a cualquier enfermedad hablamos de esa importancia, ¿no?, del diagnóstico precoz y poder adherirse al tratamiento y que funcione, ¿no? Cuanto antes se diagnostique, mucho mejor. Volvemos a señalarlo como algo muy importante a tener en cuenta. Yo creo que más o menos teníamos la idea de tener una información general sobre la enfermedad. Yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. Entiendo que se habla de una enfermedad rara, pero que habrá muchos casos sin diagnosticar. Igualmente, diagnosticando esos casos, ¿se seguiría hablando de una enfermedad rara por poca incidencia? Sí, la amiloidosis es una enfermedad rara. A día de hoy en España aproximadamente hay unos 350 casos diagnosticados de amiloidosis hereditaria por trastirretina. O sea que sí que es una enfermedad que se puede considerar rara. Y con esa falta de diagnóstico, si se diagnosticase, ¿creen que hay muchos más casos? No. ¿O a día de hoy no se puede saber? No se puede saber con exactitud, pero es poco probable que cambie tanto la incidencia de la enfermedad como para no considerarla una enfermedad rara, a pesar de diagnosticar esos casos sin diagnosticar a día de hoy. Bueno, pues hemos conocido esta enfermedad de la mano del doctor Lorenzo Silva. Doctor, quiero darle las gracias por haber estado con nosotros, haberlo explicado todo también de una manera que lo entendamos, que a veces es complicado. No nos olvidemos al final que en este programa, siempre digo, hasta yo misma somos pacientes, no sabemos de medicina y lo que queremos es tener toda esa información, ¿no?, y ser altavoz de todas las enfermedades. Así que quiero agradecerle que haya estado aquí con nosotros en Cuídate, doctor. Vale, muchas gracias a vosotros por llamar. Gracias, un abrazo fuerte. Nada, hemos hablado con el doctor Lorenzo Silva, especialista en neurología del Hospital Universitario Puerta de Hierro y miembro de la Sociedad Española de Neurología. Por cierto, Hospital Puerta de Hierro, mañana está con nosotros Inés Liperheide, también médico intensivista en Puerta de Hierro. Que no se me olvide, que no sé si comenté que mañana estará con nosotros, como todos los martes. Vamos a continuar con el programa, nos vamos hasta Argentina porque está allí Martín Jaqueta y nos tiene que hablar de un montón de cosas. Ya le he dicho a mis compañeros que por qué no se ponen aquí conmigo a hacer ejercicio mientras suena la sintonía. Claro, hoy lo tienen un poco más complicado porque generalmente la sección son unos 15, 20 minutos aproximadamente. Hoy os voy a poner a hacer ejercicio media horita, ¿eh? Así que vamos a dejar que suene la sintonía de Martín, llamamos a Argentina y venga, a hacer ejercicio todos, pero todos, a por ello. Atención, pymes del sector textil, confección y piel. ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Marca la diferencia en tu sector y haz que tu empresa sea más competitiva. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Este martes tienes una cita con los héroes del deporte. Llega la gala Guardianes del Deporte de Radio Marca. Una noche de premios, emoción y magia sobre el escenario. Desde las 6:30 en directo en marca.com y Radio Marca. En la gala de los Guardianes del Deporte de Radio Marca homenajearemos a los grandes. Patrocinado por Endesa, CaixaBank y Mueve. ¿Te gustaría combinar tu pasión por el deporte con el periodismo? Nuestro Máster Marca te ofrece una experiencia práctica única en su modalidad presencial y online. Prepárate para sumergirte en el emocionante mundo del periodismo deportivo en prensa, web, redes sociales y radio. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Bueno, ya está. Estábamos haciendo ejercicio. Uy, mira, viene por ahí Sergio, el agua, Sergio. Si es que ya los oyentes lo saben, el agua. Ya me empiezan a preguntar, ¿está por ahí Sergio? ¿Está con el agua? Y yo, sí, está con el agua. Un botellín en todas las semanas se toma. Era un botellín por día, Sergio, no uno por semana. Pero bueno, algo es algo. Ya, pero venga, ponte las pilas. Ponte las pilas y todos vosotros poniéndoos las pilas con Martín Jaqueta. Hemos dicho que viajamos hasta la Argentina. Ahí fue a celebrar su cumpleaños después de tantos años Martín Jaqueta. Pocos días que ha estado por allí, pero ha disfrutado seguro mucho de los suyos. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Tane, buenos días. ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Llamada WhatsApp, Buenísimo. Sí, llamada WhatsApp. Estoy con buena cobertura. Estoy en el aeropuerto de Buenos Aires todavía. Pero bueno, yo sí se escucha bien. Estoy feliz porque quiero que me escuchen, que quiero contarles cositas, ¿eh? A ver, cuéntanos una cosa. Si estás en el aeropuerto es que ya regresas para España. Exactamente. Hay un vuelo retrasado, pero bueno, regreso para España. Ojalá que todo vaya bien y que sea un gran vuelo. Pero nada, quiero contarles cositas porque al final no dejó de ser un fin de semana que arrancó el jueves, que terminó anoche y yo no estoy acostumbrado a tomarme esa copita de vino, pero con mis amigos que sí están acostumbrados lo hice. Por otra parte, comimos bastante rico, quizás más cantidad de la que suelo comer en España, pero quería contarles eso, ¿no? Que fue un fin de semana activo, que a pesar de haber comido un poquito de más, darnos algunos placeres, fue un fin de semana de trekking, de lugares increíbles. El norte de Argentina es maravilloso, yo no lo conocía y de verdad, o sea, hay unas fotos que pueden ver ahí en las redes que son espectaculares. Me quedé totalmente anonadado con todo lo que vi y bueno, no dejó de ser un fin de semana activo, muy activo y controlando un poco con el dispositivo, con el reloj, me daba cuenta que a veces estoy acostumbrado a entrenar y a trabajar en mi España querida, pero sin trabajar y sin entrenar tenía días más activos, que eso era un poco la base de lo que le quería contar, que a veces no siempre el entrenamiento es la solución, casi siempre sí, claro, pero que también el tener esa vida activa que siempre fomentamos nosotros, que no deja de ser la base y puedo corroborar, ¿no? Que fue un fin de semana en que no paramos de movernos. Sí, es cierto que me hacían mis flexiones, mis sentadillas según me levantaba, porque donde pensaba un poco no las hacía,
Uy. Y caminatas, grandes caminatas. Ahora, que pensé que se había ido la conversación, pero te hemos escuchado hasta grandes caminatas. Tengo que decir que al principio del programa, cuando decíamos que íbamos a conectar con Argentina, lo dejábamos claro porque los que te siguen en redes sociales vimos el fin de semana tan activo que te has marcado, descubriendo tu querida patria, zonas que no conocías, pero que no has parado. Eso también lo llevas en el ADN, Martín, el vayas donde vayas, no parar. Sí, lo llevo y traté de transmitirlo a algunos de mis amigos que no son tan activos, pero disfrutaron porque ellos eran más de visitar una bodega o de estar en un buen hotel, y sin embargo hicimos una de las excursiones, ¿no?, de las 7 cascadas, que fue impensada para muchos, aunque hayan estado ya por aquí, pero apuré un poco y descubrieron algo que no hubiesen hecho, porque a veces el que es más inquieto turistea un poco más profundo todavía. Entonces nos movimos por lugares, hicimos caminatas que ellos no estaban acostumbrados a hacer y que fueron increíbles, maravillosas, y que me agradecieron porque realmente disfrutaron de algo que no estaba en su plan. Pues la verdad que diste mucha envidia, pero envidia sana, y todos los que te seguimos nos alegrábamos muchísimo por ti, por esos días con los tuyos y luego por verte, pues como siempre, tan activo. En un fin de semana donde en Argentina y con tanto plan tampoco quisiste perderte un poco todo lo que ocurrió. Me da igual, puedes elegir fútbol, tenis. Hombre, nos vamos a centrar más en el tenis, ¿no? Que del fútbol hemos hablado muchas veces, incluso contigo, y hablando, bueno, pues como siempre tenemos a colación algún partido importante ahí como para hablar de esa disciplina deportiva, pero de tenis no habíamos hablado tanto contigo. Tú eres amante, te encanta el tenis. Estabas como loco ayer con Alcaraz. Y no lo hemos tocado aquí en el programa. Eso me lo has dicho tú, Martín, y tienes toda la razón del mundo, y hay mucho que decir. Sí, la verdad que siempre, o sea, para mí, con todo, ya saben que leo un poco la prensa en general, pero para mí Marca es la primera. Yo siempre miro lo que pasa en el deporte y luego continúo, ¿no? Pero sí es cierto que me pareció impactante la final de ayer, o sea, enhorabuena a Carlos Alcaraz. Y con esto se me ocurrió la idea de contarte un poco, porque si bien es cierto que el mundo de la raqueta tiene cierta popularidad, porque todos tenemos un amigo que tiene un piso, que tiene una pista de pádel o alguna pista de tenis. Entonces todos, de alguna manera u otra, podemos acercarnos a hacer un deporte en el que hoy hasta existen aplicaciones en que ni siquiera tienes que conocer a la persona con la que vas a jugar. Te puedes apuntar y juegas, ¿no? Y te diviertes y te ranqueas incluso desde una aplicación. Y para mí eso es tan grandioso como cuidadoso para nuestra salud, ¿no? Porque podemos pasarnos muchos meses sin hacer deporte y vamos si queremos jugar al tenis o queremos jugar al pádel, y era algo que yo quería siempre fomentar, pero desde el cuidado, ¿no? Hagámoslo despacio, tenemos que saber que las bases de hacerlo bien, de no lesionarnos, porque siempre hablamos de que si tú haces repetidas veces ángulos no habituales con algo de carga, que la raqueta no deja de ser una carga, que la bola no deja de ser absorber un impacto, que no deja de haber movimientos en un saque, por ejemplo, que pueden hacernos daño si no estamos acostumbrados a ello. Una cosa es ir y pelotear, que si vas con un profesional todavía mejor, porque él sí te va a ayudar a ponerte en tu sitio y todo va a ser un peloteo y una preparación para el día que queramos jugar y competir, porque si bien es cierto que es socio, pero a todos nos gusta ganar ese partidito, ¿no? Y a veces podemos absorber alguna lesión que no es nada deseada, porque no estamos preparados para ello. Entonces, quería que hablemos de esto, porque, bueno, lo de Alcaraz ayer físicamente y mentalmente me pareció una cosa brutal, pero no somos Alcaraz. Somos personas normales que tenemos la pista de pádel ahí abajo y que tenemos que cuidarnos. Entonces, no somos Alcaraz. Perdón, Jana, que te corté. No me has cortado para nada, en absoluto. Efectivamente no somos Alcaraz, pero estoy contigo en eso que estás diciendo, que más y que quizá en el tenis no, pero sí pase más con el pádel, pero bueno, sí, también con el tenis y más ahora en verano, que no sea un deporte en el que habitualmente, bueno, pues estamos tan familiarizados o practiquemos, ¿no? Y de repente, pues, viene un amigo, vamos a jugar un partido, o en el veranito vamos a jugar un partido, y tú digas, venga, vale, pues oye, yo he cogido alguna vez en mi vida la raqueta, porque no, me voy a defender. Y ahí es donde estamos cometiendo un error, porque el tenis es un muy buen deporte, muy beneficioso para la salud, pero
pasa en muchos deportes, en otros no pasa tanto, en el tenis es uno de ellos donde puede llegar a ser muy lesivo si no lo hacemos en las mejores circunstancias y con ese precalentamiento y con esa técnica, porque sí que nos podemos lesionar. Ahí articulaciones, músculos se pueden ver muy, muy afectados. Sí, casi siempre en nuestro tren superior, casi siempre, bueno, la zona baja de la espalda es que tiene cierto peligro, sobre todo en los saques, porque hay un giro en la columna vertebral y en su máximo punto hay un impacto. Entonces, si no estamos protegidos, si no tenemos una musculatura óptima, bueno, en el día a día la lesión llega y por el codo de tenista, como todos los conocemos, que también se puede dar en el pádel, todo lo que sea articular en el hombro, a veces por no hacer esa base muscular, somos muy propensos a las lesiones. Dentro de todo, también debo decir que las lesiones por lo general en los deportes de raqueta no son lesiones agudas, llamémosle agudas a esa lesión que puedes tener jugando a cualquier cosa de equipo en la que puede haber hasta fracturas. Por lo general en los deportes de raqueta ese tipo de lesiones no va a haber, pero sí va a haber inflamaciones, todo lo que termina con itis, va a haber inflamaciones en diferentes articulaciones que son evitables siempre que nos preparemos para ello. Obviamente, también relacionado con nuestro peso. Tenemos que tener cuidado, no es lo mismo jugar con un peso. No hablemos de pesos ideales porque nosotros nunca vamos a fomentar el cuerpo modelo, ¿no? No. Pero sí es cierto que si nos sobran 5 o 6 kilos no pasa nada, pero ojo que a veces si nos sobran más peso, llamémosle 20, ya hay ese dolor, esos dolores, esas lesiones que por lo general se dan en el tren superior, también pueden pasar al tren inferior, pueden pasar a toda la parte de rodilla, cadera, porque no dejamos de soportar un peso y en buscar esa bola abajo, en el pádel aún más, porque hay más idas y vueltas, es más dinámico. Entonces el tenis tiene cierta protección, pero en el pádel, o ni hablar en el squash, que todavía es bastante más violento, hay mucha bajada y con algo de sobrepeso, vamos, te diría que somos candidatos fijos a esa lesión, no aguda, pero lesión al fin. Y no le damos importancia a este punto porque de hecho hay muchas personas, bueno, pues que tienen ese sobrepeso de masa. Estamos hablando, repetimos lo que ha dicho Martín, no estamos hablando de 5 o 6 kilos, sino a lo mejor pues ya un sobrepeso de 20 kilos. E infravaloramos este deporte, sobre todo el pádel, no estoy hablando tanto en este caso del tenis, de bueno, pues yo juego al pádel porque es lo único que hago, no hago ninguna actividad física, pues me divierto, me lo paso bien y voy al pádel que lo veo pues que me puedo adaptar más a él o que el pádel se adapta mejor a mí. Y no somos conscientes de lo que nos afecta ese sobrepeso. O sea, no lo infravaloremos porque al contrario, tiene una relación muy directa. Totalmente, Janet. Eso lo veo porque hay gente que realmente se forma, se entrena y juega al pádel o al tenis o al squash incluso a un nivel alto, siendo amateur, no ganándole a nadie, pero sí en ese partidito que se hace entre amigos, que están a un buen nivel. Pero en la parte de ocio, que a veces encontramos en ese ocio un punto de cuidar nuestra salud, bueno, ahí sí es cierto que veo que asumimos riesgos que quizá es mejor evitar. Es mejor evitar, insisto, tenemos que prevenir la lesión, porque una persona que tiene cierto riesgo de sedentarismo, y con ese ocio trata de calmarlo, bueno, puede que aumentemos el sedentarismo y no nuestra salud. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a una lesión que nos va a impedir incluso hacer movimientos, sí, movernos en el día a día. Una lesión de rodilla, una lesión de cadera, una inflamación de rodilla, de cadera, hasta nos puede impedir el levantarnos correctamente de la cama. Y como te digo esto, te digo cualquier otra, cargar a un hijito, un miuma que tiene sus 3 añitos, yo ya la siento pesada, o sea, y estoy en forma para sostenerla, pero ya una niña de 3 años o más, el levantarla cuando estamos con ciertas inflamaciones de codo, de hombro, incluso de muñecas, porque las muñecas en todo lo que sea raqueta pueden inflamarse porque hay un impacto continuo, directo, y hay lesiones en las muñecas que parece una tontería porque es una zona articular pequeña, pero estamos hablando de 8 articulaciones concentraditas, que cuando hablamos de la rodilla o de la cadera tenemos una articulación, pero en la muñeca hay 8 articulaciones distintas. Y cuando hay inflamación
en esa zona, hasta un vaso, cerrar un vaso y elevarlo nos puede incomodar. Ni hablar si ya vamos teniendo más de 30, que en el caso mío acabo de cumplir esos 48 que estoy aquí, y ojo, con cierta edad, por una cuestión normal de la naturaleza, de la edad, si agravamos, empujamos a esas inflamaciones, bueno, tenemos que sufrir un poco más todavía, y de eso no se trata de ser felices, de poder disfrutar, de poder movernos, pero con algo de protección lo podemos prevenir perfectamente. Tengo mi duda, porque fíjate, como no hemos hablado nunca de este tema, ¿tú alguna vez o habitualmente juegas o has jugado al tenis, pádel o ahora al pickleball? No soy un habitual. Sí, es cierto que si mañana me invitan me apunto, quizás faltando un poco el respeto a todo lo que estoy diciendo, porque me ha pasado, a veces me salto algunas cosas que yo mismo predico, pero creo que tengo cierto escudo como para prevenir cualquier tipo de lesión. O sea, no soy un habitual, pero estaría protegido en cierta forma por esos ejercicios que hice hoy, por esos ejercicios que voy a hacer mañana y por esos ejercicios que voy a hacer siempre. Me van a prevenir de cualquier tipo de lesión. Yo siempre lo digo y no me cansaré de decirlo. Yo no estoy entrenado para nada, pero en forma para todo. Y esto creo que todos deberíamos pensarlo así. No hace falta ser élite en nada. Bueno, hablo de lo no profesional, de nuestra gente. No tenemos que estar súper entrenados para algo sin estar en forma para todo. Creo que ahí está la base, porque va a ser sin duda lo que nos va a proteger de cualquier reto que se nos plantee en la vida. Llamémosle pádel, llamémosle pickleball, llamémosle... Bueno, ahora el otro día vi un fútbol tenis que también es interesante, y otra cosa más, ¿sí? Que sin raqueta. Escucha, me han hablado de ello. ¿Qué es esto del fútbol tenis? Sí. Pues una más. Y el golf, fútbol, el golf, balón, vamos, el fútbol y el golf. Sí. Empieza a haber mezclas que son súper interesantes, súper divertidas y bastante más asequibles, porque al final en un corto espacio puedes hacer algo realmente divertido. Lo del fútbol me pareció maravilloso, pero ojo, volvemos a lo mismo. Estuve viendo algunos vídeos y wow, si quieres jugar en serio a eso, porque se tiran, caen al suelo, hacen chilenas, o sea, es realmente... A ver, lo estoy buscando, es el tenis heavy. Y el fútbol. Tenis-fútbol, sí, sí, bueno, no sé si se llama exactamente así, pero creo que si pones tenis-fútbol va a salir algo de vídeos de gente lanzándose, haciendo una especie de punto y vamos, dejándose la vida. Vale, espera, yo me lo he imaginado pero no es con raqueta. No es con raqueta. No es con raqueta. Claro, es que lo hace... Te dejas ahí los brazos, los hombros y todo. No. Es jugar al fútbol, es pasar la bola, y también lo hay con mesas de ping-pong, que son mesas de ping-pong, pero no hay raqueta y hay una especie de fútbol, con lo cual ahí hablamos de una técnica importantísima, porque yo no sé si sería capaz de pegarla a la mesa, fíjate, pero sí es cierto que es súper interesante ver cómo la gente se busca la vida para divertirse, para pasarla bien y para moverse. Y eso a mí me encanta, pero desde la prevención. Aquí lo tengo, se llama Tecball, el de ping pong y fútbol, ¿eh? Ese es buenísimo, ese es divertidísimo, lo veo súper divertido, para jugar con amigos es súper divertido. Pero ¿cómo va a ser divertido si tienes que pegar unas zancadas para que suba la mesa? Claro, pero lo que tú estás viendo, claro, es nivel profesional, pero yo me imagino este fin de semana que entre el vino que se tomaban ellos y alguno que me tomaba yo, si lanzamos la pelota, sería divertido, ¿no? Lo siguiente. Yo no me lesionaría, quizás alguno de mis amigos sí, pero sería muy divertido. De hecho, fíjate, nos pasó en esta cascada que hicimos en las 7, en este paseo que hicimos de las 7 cascadas, uno de mis amigos se cayó, se resbaló en una piedra que tenía algo de verdín, y se pegó un buen golpe que por suerte no pasó absolutamente nada porque supo caer. Se golpeó en la cadera, pero bueno, no fue nada más que muchas risas. De esas muchas risas podría haber jodido un viaje, porque es cierto que a veces esa prevención, ese cuidado que hay que tener es lo que nos puede proteger de un golpe tonto, de un golpe tonto que no fue nada, pero que sí que se podría haber hecho daño.
Madre mía, pues y tanto, y en un viaje, pues oye, pues mucho más. Hay que tener muchísimo cuidado. Cuando elijamos el deporte nosotros, bueno, fíjate si llevamos contándolo aquí 1000 veces, la disciplina que quieras, lo importante es que hagas ejercicio, pero también, a la vez que es muy importante que hagas ejercicio, que lo hagas en las mejores condiciones posibles. Y no en todo momento podemos practicar todos los ejercicios o deportes. Y a lo mejor tenemos que pues perder unos kilitos y ponernos más en forma antes de practicar, pues me lo invento, en este caso el tenis. Es decir, hay que ir modificando esas cosas porque es muy importante. El deporte para nuestra salud, por ejemplo, mental. Y dices, no, a mí es que lo que más me relaja es el pádel. Ya, bueno, pues prepárate para jugar al pádel. Pero prepárate, pues repetimos, en las mejores condiciones y siempre combinándolo con otros entrenamientos. Ahora se está hablando mucho de que si ahora entrenamiento... Hay una dieta que se ha puesto de moda ahora, mira, en próximos días lo hablaremos, que te está diciendo, se llama la dieta de los 30-30-30, que te dice que ahora ya entrenamiento de fuerza no, que ahora ya más ligerito el ejercicio que hagas dentro de esa dieta. Cosas que madre mía, de verdad. O sea, ya no sabemos ni qué inventar. No, ya no sabemos ni qué inventar. Si alguien dice que no hay que hacer fuerza, se equivocó. Entonces ya no te voy a decir que voy a eliminarlo, este tipo de dietas, pero no hacer fuerza, y más con la edad que tenemos, creo que cada día ratifico más la importancia de tener fuerza ante todo lo que te acabo de decir, Jana. Entrenado para nada, en forma para todo. Esos seríamos los cuidates ideales, ¿no? De poder viajar, caminar, disfrutar en familia, hacer vida normal, pero también hay que entrenarse para una vida normal. Entrenar, ¿cómo has dicho? ¿Entrenar para todo? Hay que entrenarse para tener una vida... Hay que estar en forma para todo, entrenados para nada. Creo que es la buena. Sí, o al revés, entrenados para nada, en forma para todo. Ahí está. Bueno, eso, entrenados para nada, en forma para todo. Eso es. Esa es mucho más. Me gusta esa frase, esa frase me ha gustado, nos la apuntamos. Esa junto a sumar minutos, que es lo que queremos hacer con Martín cada lunes, cada semana. Martín, que tengas un muy buen viaje, feliz regreso y el lunes, mañana nos vemos en la gala de Radio Marca y el lunes nos vemos aquí en Cuídate. Eso es. Besos y abrazos para todos. Un abrazo muy fuerte, un abrazo. Martín Jaqueta, nuestro entrenador personal, ahí como tiene que tener corazoncito ahora que se ha despedido de los suyos. Yo me despido, pero solo hasta mañana, a las 3 de la tarde os vuelvo a ver aquí en Cuídate. Hasta mañana, adiós. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. El deporte es nuestro. Radio Marca.